Sena Cifuentes, gracias por esta entrevista. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de realizar este cartel para la quinta muestra de cine de la Vera? Pues tenía yo una exposición en Los Confites, en Ferrandilla, y vino Bané, y Badila, vinieron, les gustó mucho lo que hacía y me propusieron si quería participar con ellas en el cartel. Y entonces me dieron una cosa básica que, bueno, yo soy acuarelista botánica, lo primero, entonces todo lo que yo hago está todo alrededor de la naturaleza. Entonces querían que metiera la naturaleza barata y luego querían que saliera la figura de Carlos V, porque es como, ¿no? Querían darle un carácter como más internacional y más europeo, y la figura, por la autonomía de la zona, que sea internacional, es Carlos V. Entonces, bueno, también luego lo quise poner como si fuera un sello antiguo, tiene un poco de, está todo enmarcado alrededor con flora y fauna verana, y encima de la figura de Carlos V sale un búho, es un cárabo, que es un búho muy típico de aquí, y el búho tiene, uno de sus ojos es una lente de cine, y en la boca tiene un trozo de film antiguo. Bueno, ese es el referente que tiene al cine. Y bueno, así fue toda la historia. ¿Cómo llega Sena Cifuentes a la Vera? Pues llegó un poco de casualidad, porque yo vivía en Madrid y quería marcharme de Madrid. Bueno, porque ya Madrid me pesaba. Y entonces quería irme a vivir al campo, y una amiga mía me dijo que ella se había alquilado una casa que por aquí, y entonces dije, pues voy a probar, y puse en una cosa de estas de internet, puse que si venían anuncios de lo que yo quería, de que yo buscaba una casa con estudio tal, en el campo, en la Vera, si salía algo, pues que, bueno, era otra posibilidad más. Y a la hora y media de hacer esa gestión, me salió una casa aquí en Jarandilla. Y entonces vine a verla, me encantó y me quedé. Y ya está. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando hace ya 7 años, creo. 7, 8. Pero ahora vives en Madrigal. Ahora me cambié a Madrigal, porque mi casa la podía alquilar durante 2 años. Y después la otra casa que me surgió fue en Madrigal, en la montaña también, precioso, un sitio maravilloso. Es que la Vera es, cualquier rincón es maravilloso. Y si alguien que trabaja con la naturaleza necesita estar rodeado de la naturaleza. Y bueno, y ahí está la historia de por qué vengo aquí. O sea, ha sido un poco casualidad, pero luego me ha gustado tanto que me he quedado. Entonces, desde la Vera sigues desarrollando tu carrera artística. Claro, es que ahora se puede vivir donde quieras, ¿no? Porque siempre todo es online y es muy fácil. Entonces yo si tengo que ir al sitio me desplazo, pero vamos, mi estudio y mi vida está aquí. Yo vivo todo el año aquí. ¿En qué estás ahora, Sena? Pues ahora estoy trabajando mucho aplicando mis acuarelas botánicas a estampados, porque me están pidiendo firmas de moda y de decoración, me están pidiendo que haga papeles pintados o estampados para moda o cosas así. Ahora mismo es todo arte aplicado. Y dentro de la Vera has desarrollado, aparte de ese taller en Los Confites, has hecho más cosas. Voy a hacer ahora en septiembre y en octubre tengo también pactados otros dos talleres, porque claro, la gente les gusta, la gente que les gusta el campo les gusta ir a pasear, pero claro, si luego pueden llevarse una ramita o lo que sea y poderlo pintar y poderlo transportar a un papel, pues les gusta la idea. Y todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? O sea, no hace falta, es técnica pura. O sea, lo que pasa es que luego puede ser más o menos bonito lo que hagas, pero como poderlo hacer, se puede hacer. O sea, yo te enseño a plasmarlo. Luego ya tú con la práctica puedes ir mejorando bastante, pero en realidad no es que sea fácil, pero vamos, es técnica.